En este video vamos a hablar sobre programación no lineal sin restricciones. Básicamente vamos a cubrir la definición y la parte de convexidad y las condiciones necesarias y suficientes las vamos a ver en otro video. Un problema de programación no lineal sin restricciones o no restringida o irrestricta básicamente se cuenta con solamente función objetivo, es decir, una función que yo quiero maximizar y minimizar donde la variable x puede tomar cualquier valor dentro de los reales. Un punto importante de programación no lineal sin restricciones tiene que ver con el hecho de convexidad. De cálculo básico, nosotros sabemos que podemos tener información de la función a partir de lo que es la primera derivada y la segunda derivada de una función. La primera derivada, cuando se tienen más de una variable, cuando estamos hablando del caso multivariado, la conocemos como el gradiente y básicamente me dice la pendiente o el ratio de cambio de la función, es decir, hacia dónde crece, hacia dónde decrece. La segunda derivada o el hessiano de una función, que es básicamente la derivada del gradiente, me da información sobre la curvatura de la función, es decir, si la función está curvada de cierta forma o no. En este caso eso está ligado con el tema de convexidad o concavidad. La matriz hessiana, por si no lo recuerdan, es la segunda derivada de la función, o sea, básicamente es la derivada del gradiente con respecto a cada una de las variables, y es básicamente una matriz cuadrada. Esta matriz hessiana es bastante útil porque es la que como les decía, me caracteriza cómo es la función. De esta forma, si la matriz hessiana es positiva semidefinida, y eso se cumple para todo el dominio, o sea, para todos los posibles valores de x, pues entonces yo puedo saber que mi función es convexa, y si es convexa yo puedo saber que tiene un mínimo. Lo mismo si es que la matriz hessiana es negativa semidefinida para todo el dominio, pues entonces mi función va a ser cóncava y por tanto podría encontrar un máximo. Ahora, entre paréntesis está la palabra estricto, ¿ya?, que son para los casos en los cuales son positiva definida y negativa definida, ¿ya? Las funciones lineales que nosotros, por ejemplo, hemos visto en programación lineal, pues siempre cumplen ambas condiciones, o sea, son convexas y cóncavas, y por tanto es fácil encontrar un máximo o un mínimo. ¿Cómo determinamos si una matriz es positiva o negativa, definida o semidefinida? Pues básicamente hay varias formas. Una de ellas es simplemente tomar un vector cualquiera con componentes que sean diferentes de 0 y multiplicarlos por la matriz de la siguiente forma. Por ejemplo, tengo la matriz A, una matriz cuadrada, tomo el vector D y calculo la multiplicación de la forma que se muestra aquí. Como resultado yo obtengo 3 de 1 cuadrado más 8 de 2 al cuadrado, y si ustedes observan, no importa qué valor tome de 1 o de 2, siempre y cuando sean diferentes de 0, pues el valor siempre va a ser estrictamente mayor que 0. Por tanto, la matriz A pasa a ser positiva definida. Otra forma es a través de los valores propios, o lo que se conoce en inglés como los principal minors, que básicamente son los determinantes de las submatrices que se pueden generar de la matriz. En el caso de las positivas definidas, cada determinante que tome de cada submatriz tiene que ser mayor o igual que 0, y para que sea positiva definida tiene que ser necesariamente mayor que 0, o sea, estrictamente mayor que 0. En el caso de las negativas semidefinidas, pues básicamente lo que me tiene que dar es que el determinante de esa matriz multiplicado por menos 1 elevado a la i, donde i es básicamente el tamaño del principal minor, pues me tiene que ser mayor o igual que 0. O sea, en otras palabras, lo que me está diciendo, por ejemplo, es que una matriz negativa semidefinida debe tener una secuencia más o menos donde el primer valor propio debe ser negativo, el segundo valor propio debe ser positivo, luego negativo, luego positivo. Si se cumple eso, tengo una matriz
negativa definida, porque es estricto. Ahora, si alguna de ellas me da 0, pues obtengo una matriz negativa semidefinida. Por ejemplo, tomando los valores propios de la misma matriz A, tenemos que el primer determinante es básicamente sobre la primera submatriz, que vendría a ser 3 solamente, y el determinante de 3 es 3. El segundo valor propio es el determinante de toda la matriz completa, que me da 24. Como ambos son mayores o iguales que 0, pues entonces la matriz es positiva definida. Este ejemplo es un poco más complicado, tiene más variables. Básicamente se me pide hallar ver si el hessiano de esa función es positiva o negativa definida o semidefinida, y luego ver si eso es para todo el dominio. Básicamente acá el hessiano, si calculamos el hessiano, me da una matriz cuadrada de 3 componentes, da 3 por 3, donde el último componente es 6x3. O sea, fíjense que a diferencia del anterior, mi hessiano depende de los valores de x. Ya con eso ya tengo una idea de que, de que el valor del hessiano depende del valor de x. Es decir, yo no puedo garantizar que puede tener información de todo el dominio, sino voy a tener en función a valores particulares de x3. En este caso, por ejemplo, tomamos el primer principal minor, que es 6. El segundo principal minor es el determinante de la matriz cuadrada superior izquierda, 6006, que me da 12. Y el último ya es de toda la matriz completa, que me queda en función de x3. Según esto, como les decía, va a depender, el hessiano va a depender del valor que tome x3. Por ejemplo, si x3 es mayor o igual que 24/72, pues entonces será positiva semidefinida. Si es estrictamente mayor que 24/72, va a ser positiva definida. Y va a ser indefinida, es decir, no es ni negativa ni positiva definida, si es que x es menor o igual que 24/72. Algunas funciones convexas y propiedades importantes, pues básicamente todas las funciones lineales son convexas y cóncavas, la mayor parte de las cuadráticas son convexas, las exponenciales son convexas y los módulos son convexos. Como propiedades, la suma de dos funciones que son convexas van a ser convexas, el máximo entre dos funciones convexas va a ser convexo, y si tengo una función que es no decreciente, la función de una función que es convexa va a seguir siendo convexa. A manera de resumen, pues básicamente las segundas derivadas son bastante relevantes para nosotros, porque me van a determinar si es que voy a poder obtener un mínimo o un máximo, porque básicamente me van a decir si la función es convexa o cóncava. Si quiero maximizar, me interesa que sea cóncava; si quiero minimizar, me interesaría que fuese convexa. Ahora, ojo, siempre hablamos de que sea en todo el dominio, porque voy a tener una caracterización completa. Si no puedo hablar de todo el dominio, pues entonces solamente voy a tener siempre una perspectiva local. Otra propiedad es básicamente que si yo trabajo con una función convexa, pues el negativo de esa función va a ser cóncava y viceversa. Y con eso terminamos este video.